¿ya? Primero vamos a ver sobre lo que es dolor. Entonces, primero tenemos que hablar sobre la función somatosensitiva. Cuando yo digo sistema somatosensitivo, que no es muy comúnmente mencionado, siempre hablamos del sistema cardiovascular, sistema digestivo, sistema, no sé, renal. Nunca hablamos del sistema somatosensitivo. Sí existe. ¿Qué cosa es o para qué me sirve? Para distinguir cuatro cosas. Para distinguir dolor, presión, tacto y temperatura. Eso es un sistema básicamente de la piel. ¿Listo? Ahora, estas sensaciones de dolor, tacto, presión, temperatura, las vamos a captar a través de tres tipos de neuronas. Uno, la neurona aferente somática. Aferente, o sea, que lleva la información somática, soma, cuerpo. Por ejemplo, esto lo vamos a poner, por ejemplo, en la piel, ¿no? Dolor, tacto, temperatura. Neurona aferente, o sea, que lleva la información somática del cuerpo especial, un poco más profundo. Ya no se encima sobre la piel, sino que tenemos, por ejemplo, tendón, músculo, ¿sí? Un poquito más profundo, articulaciones. Y por último, neurona aferente visceral, ya no es piel, es víscera general. Entonces nos va a dar información de las vísceras, ¿no? Por ejemplo, estómago, intestino, ¿no? Sobre todo las vísceras huecas. Entonces, esta información generalmente va a viajar así. Tendremos una neurona de primer orden, y esta neurona de primer orden va desde la piel, supongamos que esta sea la piel, ¿sí? Es recogida la información y la lleva a ¿dónde? Al asta posterior de la médula. Vean que esta neurona, su cuerpo celular está aquí, y de ahí se abre dos. Se abre hacia la periferia y se abre hacia la parte central. ¿Sí? Este cuerpo celular cambia de nombre y se llama ganglio, ganglio de la raíz dorsal. Tendrá entonces una parte hacia afuera, hacia la periferia, y una parte hacia adentro. ¿Sí? Ahora, la neurona llega al asta posterior de la médula, hace sinapsis con la otra, que es la neurona de segundo orden. La de segundo orden, miren, se va hacia el otro lado, o sea, hay una depusación, ¿listo? Y luego sube. Sube. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Y en el tálamo hace conexión con la tercera neurona y eso lo lleva hacia la corteza cerebral. La información entonces de tacto, presión, temperatura, dolor, todas ellas van así. Primera, segunda y tercera neurona. ¿Listo? Todas. Incluso el dolor, que es lo que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de unidad sensitiva nos referimos básicamente a la neurona del primer orden, que ya les dije que va de la piel hacia la asta posterior de la médula. ¿Sí? Ahora, como les decía, tiene una ramificación periférica y una ramificación central. Y que el cuerpo celular se llama ganglio, ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? Ahora, pasa algo curioso. Por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido varicela, ¿todos hemos tenido varicela o ya que no han tenido varicela? Todos han tenido varicela. Tú no, ten cuidado porque varicela de adulto es más grave. Bueno, tú también te da una neumonía por varicela y se muere. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos varicela, ¿ya? Nunca nos liberamos de ese virus, ¿no? Una vez que tenemos varicela nos queda para toda la vida. Sino que cuando el adulto tiene varicela, también el nombre se llama herpes, o sea, también de la misma familia. ¿Qué es lo que ocurre? El virus se queda dormido acá, escuchen, se queda dormido en el ganglio de la raíz dorsal. Y cuando tú tienes algún factor como por ejemplo estrés, defensas bajas, ese virus que se encontraba acá dormido viaja y te va a dar el herpes. ¿Sí? Y luego se regresa y se queda dormido. O sea, tú nunca te liberas del virus del herpes, ¿no? Sino que se queda dormido aquí, en el ganglio de la raíz dorsal. Esa es la explicación por la cual cuando tienes algún estrés fisiológico, defensas bajas y tal, el virus se reactiva y migra. Se va del ganglio hacia la piel. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. Ahora, estas fibras nerviosas, ¿no? Estas de acá, ¿sí? Van a ser de tres tipos, lo que ustedes ya conocen. Las A, que son mielínicas, les dije para que se vea la mielina. Las B, que también son mielínicas, y las C, que son amielínicas. O sea, que al no tener mielina, la información va a ir más lenta, porque no se va a saltar, ¿no?
Entonces, esos tres tipos, ¿sí? Las A, por ejemplo, van a detectar frío, dolor por calor. Las B detectan mecanorreceptores cutáneos, subcutáneos. Y las C van a detectar igual calor, dolor y dolor por calor y frío. ¿Listo? Ahora, estas unidades motoras en el cuerpo son 33, ¿no? Y van a inervar cierta parte del cuerpo. Entonces, eso origina lo que conocemos como los famosos dermatomas, ¿sí? Los famosos dermatomas. Acá está. Se denomina dermatoma. O sea, una unidad de estas es un dermatoma. Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, una unidad sensitiva va a ser esto. Otra unidad sensitiva es esto, otra y otra. ¿Sí? Entonces, las unidades sensitivas originan los famosos dermatomas. Es por eso que cuando tú tienes herpes, la herida va a ir en dirección del dermatoma. Tú no vas a tener herpes por acá, por acá. Van a ir así, ¿no? El herpes clásico, que es en la zona toracolumbar, es así. Las heridas van a ser así. ¿Por qué? Porque respetan el dermatoma. Difícil es que tengas por acá. Pero ya no es herpes, probablemente. ¿Sí? Entonces, las lesiones herpéticas son siguiendo los dermatomas. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora vean que no solamente es así recto, sino que va así. Porque miren, por ejemplo, acá en la zona de las piernas, miren cómo va hacia abajo, así. ¿No? ¿Ven? Por ejemplo, L3, miren, casi todo el sartorio, ¿no? L4 va hasta abajo, miren, hasta la cara interna del pie. Y vean por atrás, miren la zona sacra. Lo más profundo es S5 y va así. S5, S4, S3, S1, ¿sí? No es que sea así vertical, ¿no? Tiene su propia, es caprichoso. Por esto, miren cómo sale de la columna. No salen rectos, sino que van bajando. De pronto los primeros sí, pero los últimos no. Ahora, acá tenemos una unidad sensitiva de color rojo, otra de morado, otra de azul. ¿Qué es lo que les trato de demostrar acá? Que una parte del cuerpo, que es esta zona que está de color rojo, está inervado tanto por esta neurona que es de color rojo, como esta de color morado. Por lo tanto, si yo pierdo esta neurona de color rojo, la sensibilidad no se va a perder, porque te va a cubrir una partecita de color morado. ¿Sí? Entonces, por algún motivo, yo pierdo sensibilidad de la neurona roja, la morada te va a cubrir, porque vean que es una parte de la piel y se inervada por ambas, o sea, se cruzan. ¿Listo? Muy bien, y entonces en ese sentido tendremos receptores, ¿no? Y ustedes los conocen, por ejemplo, tenemos Merkel, Ruffini, Pacini, Meissner, Krause, eso es lo que me en histología, podrían saber. Y si no lo saben, acá les he hecho una tabla para que más o menos sepan o recuerden de qué va cada uno de ellos. Por ejemplo, las terminaciones nerviosas libres, pues eso, son libres. En cambio, esta tiene una cápsula, o sea, está algo que lo protege así. En cambio, esta no. ¿Dónde creen que viaja más rápido la información? ¿En esta o en esta? En la libre, porque no tiene cápsula. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Meissner sí tiene cápsula, Pacini tiene cápsula, Ruffini tiene cápsula, ¿sí? Merkel es libre, Krause capsulado, ¿sí? Entonces ya tienen acá ustedes para que luego se distraigan y lean cada uno de ellos, qué cosa detecta, en qué parte de la piel se encuentra. ¿Listo? Muy bien, esa es en cuanto a primera neurona. Segunda neurona son las famosas vías que iban, ¿se acuerdan? Desde la médula hacia arriba, hacia el tálamo. Aquí vamos a encontrar dos. ¿Listo? Tendremos la vía discriminativa y la vía anterolateral. La vía discriminativa se llama del cordón posterior o lemnisco medial. Tiene un nombre medio raro, pero así se llama. ¿Listo? Ahora, esta usa las tres neuronas que les comentaba, pues, ¿no? La primera neurona, la de gánglion rosal, la segunda, que es el cordón posterior, y la tercera. O sea, es lo que les acabo de explicar. Básicamente esto. La primera neurona, la segunda y la tercera. Eso les he explicado. Pero existe otra vía, que es la anterolateral. Esta va a tener dos subdivisiones: neoespinotalámico y paleoespinotalámico. ¿De qué va esto? Entonces, tengo yo acá, ya no tengo solamente una, acá estoy viendo dos neuronas, ¿no? Vean, una y dos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, primera neurona,
primera neurona, ¿sí? Hace sinapsis en el asta posterior, ¿sí? Va hacia el otro lado, sube, llega hasta el tálamo y hace conexión. O sea, idéntico a eso, ¿sí? Pero, si yo observo la otra neurona, la que está más afuera, primera neurona, aquí hace conexión con otra neurona, ¿sí? O sea, llega, hace conexión con una chiquita, que es esta, y luego recién se decusa. ¿Sí se nota, no? Esto. ¿No se nota? Sí. Ya. Luego se decusa y sube. Pero mientras va subiendo, se queda acá. Se queda acá, se queda acá, se queda acá, se queda acá, y luego recién sube. Esa es la diferencia. Cuando digo que se queda acá, se queda aquí en la formación reticular, en la formación límbica. ¿Y para qué sirve el sistema límbico? Sistema límbico para las emociones. Para las emociones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen que sea más rápida? ¿La neoespinocerámica que va de frente o la paleo que primero se queda acá y luego va arriba? La neo es más rápida. La neo es más rápida. La paleo es más lentita porque primero se queda en el sistema límbico y luego sube. ¿Ya? Muy bien. Ya hablando de la tercera neurona, ¿se acuerdan que es el tálamo hacia la corteza? ¿Por qué me interesa que la información llegue a la corteza? Porque cuando la información llega a la corteza, uno va a ser consciente. Si la información se queda solamente en el tálamo, no vamos a tener conciencia. En cambio, si la información llega del tálamo a la corteza, ahí sí, yo voy a ser consciente, por ejemplo, de que me están golpeando, ¿no? De que me duele, de que me están presionando, ¿no? Entonces, esa conciencia que yo voy a tener es porque llega la información al cerebro. Y la pregunta sería, ¿a qué parte del cerebro? Pues a esta parte, que es la de color celeste, que es la corteza somatosensitiva primaria. ¿Listo? Ahí va a llegar la información. ¿Listo? Porque si no, tendría una información burda. ¿Ya? Pero cuando ya llega acá arriba, yo voy a ser consciente. ¿Listo? Se encuentra atrás del surco central, que es este, ¿sí? Y arriba del surco lateral. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aparte de eso tendré la información somatosensorial que está atrás. ¿Y para qué me sirve esto? Para el aprendizaje significativo. ¿Qué cosa es eso? Por ejemplo, cuando yo tengo una experiencia negativa o positiva, eso me va a permitir recordar. Supongamos que, por ejemplo, yo en algún momento de mi vida he puesto mi mano en el fuego. ¿Qué me va a pasar? No voy a quemar. Entonces, yo ya voy a recordar en una siguiente ocasión de que por mi mano en el fuego me quema. Pues ya yo lo aprendí, ya yo lo memoricé. Esa información que yo tengo memorizada y aprendida se queda ahí, en esa de color rojo. ¿Me entiendes? Entonces, la información o la experiencia que yo vivo tiene que ser luego recordada. Si no, vamos a meter mi mano en el fuego cada rato. Entonces, eso es como un mecanismo de defensa. Para que tú te acuerdes, tú sepas que meter la mano en el fuego te va a quemar la mano. ¿Listo? ¿Se entendió, no? Y entonces, en ese sentido, acá se ha creado lo que conocemos como el famoso homúnculo de Penfield. ¿Eso lo conocen? ¿Les explicaron el neuronato? ¿No? Bueno, el homúnculo de Penfield es una representación de qué partes del cuerpo son más sensitivas, son más sensibles. ¿Sí? ¿Y qué estamos observando ahí? ¿Qué parte es más sensible? ¿Qué parte está más grande? ¿Qué me llama acá la atención de esta figurita? ¿Dónde está más grande la figurita? La nariz, la cara. Mi cara está muy inervada, muy sensible. ¿Y qué parte de la cara? Los labios. ¿Listo? Los labios. ¿Listo? ¿Qué más veo? Por ejemplo, las mejillas están súper inervadas. ¿Qué otra parte fuera de la cara? La mano, miren, tremenda manota. La mano. ¿Y de la mano qué dedo? Las manos son súper sensibles. Claro, porque nuestras manos es nuestra forma de comunicarnos con el resto, ¿no? Y de esta mano usted se da cuenta que estos 4 dedos tienen la misma función. Todos van hacia abajo. Pero ¿y esta hacia dónde va? Imagínense que ese dedo también se fuera para abajo.
yo no podría coger las cosas. Porque miren, con estos 4 dedos cojo la botella, pero el que me permite agarrar es el gordito. ¿Listo? Si yo, ese dedo fuera igual que el otro, no podría ser como un gatito. Así. ¿Listo? En cambio, este dedo es el opuesto a estos 4. Este baja y este va para acá. Eso me permite la prevención. Si no, sería como un gatito, haría esto. ¿No? Entonces, la mano está súper inervada según el mundo de Penfield. Y luego también veo los pies, la planta de los pies. Entonces, cara, manos y pies están súper inervadas. ¿Listo? La punta de los dedos, los labios, la lengua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en base a eso podemos hablar del dolor. Entonces, ¿qué cosa es el dolor? Porque todos han experimentado en algún momento dolor en su vida. ¿Cómo describen el dolor? ¿Qué es? Una sensación. Es desagradable. ¿Qué más? ¿Qué? Una causa. No es una causa. ¿Cómo? Yo diría que es un efecto. Algo ha pasado para que te duela. ¿No? ¿Cómo? ¿Puede ser qué? Transitorio. Episódico, ya. Pero el dolor es crónico. Ya. ¿Qué más? Puedes medir la escala del dolor. Ya, tiene una escala. Ya. ¿Y eso para qué me sirve? Eso es para medir El nivel, o sea, la intensidad. Ya. ¿Qué más? Entonces, yo me quedaría con, es una sensación incómoda, ¿no? Y yo diría que es frente a algo, a un estímulo. No es una causa, es la respuesta a un estímulo. Por ejemplo, me han golpeado, mi respuesta ha sido el dolor, no ha sido la causa. Entonces, frente a un estímulo, ¿no? Este estímulo cambia de nombre y dijimos que la palabrita era cuando hablamos de inflamación, ¿cómo se llamaba el estímulo? ¿Ah? Noxa. Noxa. ¿Listo? Entonces va a ser una respuesta incómoda frente a una noxa. ¿Listo? ¿Cuál puede ser la noxa? Mecánica, un golpe. Química, no sé, el ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? O térmica, que me queme. Entonces una noxa térmica, mecánica o química. ¿Ven? Como la definición ya va, como que se va puliendo, ¿no? Se va haciendo más bonita, más a los estudiantes de medicina, ¿no? Pero les falta algo más. Sensación incómoda frente a una noxa. ¿Ya? Algo más. ¿Nada? ¿No? Bueno, es subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque yo solamente lo siento. Yo te digo, me duele, pero no hay forma que tú lo veas. No hay forma como tú lo vivas, porque mi dolor es mi dolor. No lo va a experimentar nadie más. Entonces es subjetivo. Y por eso es que salen las escalas. Porque yo, para tener una idea de qué tanto te duele, entonces pido una escala. Que es esta. ¿Te duele cuánto? De 0 al 10. ¿Me duele 10? Me duele bastante. Pero aún así que me diga que me duele 10, yo tengo una idea, porque yo no estoy viviendo su dolor. Entonces es completamente subjetivo. Ahora, también hay personas que tienen un umbral del dolor más bajo, que cualquier cosa ya les dolió. ¿No? Entonces, y hay personas que aguantan más. ¿No? Entonces, eso es una respuesta. ¡Ay, nos faltó algo más! Nos faltó algo más. Es subjetivo y es emocional. Emocional, porque implica emociones. ¿Quién está con dolor y está contento? Nadie. Todas las personas que tenemos dolor vamos a estar con un estado anímico bajo, y algunas hay tanto dolor que les pasa, lloramos de dolor. O sea, implica emociones. ¿Listo? Ahí sí es masoquista. Yo no sé tus costumbres, pero yo cuando me duele algo, yo lloro. El 99.9, si nos tenemos que nos duele algo y es demasiado, lloramos. Yo lloro de dolor, entonces es emocional. ¿Listo? Es emocional. Es una respuesta incómoda, subjetiva y emocional ante una noxa. Ahora sí suena más bonito, ¿no? Entonces,
Eso, la noxa. Y la percepción es difícil de separar, ¿no? Ah, ya, esto. La percepción y la reacción se pueden separar. ¿A qué me refiero con eso? Tú puedes percibir el dolor, te va a doler, pero van a haber formas diferentes de reaccionar. Pero yo me golpeo ahorita y me aguanta el dolor y no digo nada, me quedo así, ¿no? O me golpeo ahorita y me pongo a llorar. Entonces, la forma como reaccionas es diferente. ¿Listo? Muy bien, y como les decía, es subjetivo. ¿Listo? Teoría del dolor. ¿Por qué puede haber dolor? Tenemos 4 teorías. La primera es la teoría de la especificidad, en la que dice que, pues eso, ¿no? Tenemos receptores del dolor que viajan por la primera neurona, segunda, tercera y llegan al cerebro. Pero no toman en cuenta los sentimientos de la persona. Le acabamos de decir que el dolor es una sensación que es emocional. Entonces, la teoría del patrón dice de que los receptores dolorosos tienen vías similares, ¿no? O tienen las mismas vías para diferentes sensaciones. Por ejemplo, cuando yo presiono, si yo presiono despacio, voy a sentir presión. Pero si yo presiono fuerte, ya me va a doler. O sea, esa presión se transforma a dolor. Entonces, se cree que el mismo receptor que te ha captado presión, cuando hay un estímulo más fuerte, te va a captar dolor. ¿Listo? Entonces, esa es de la especificidad, o del patrón, perdón. Tenemos 2 teorías más. La teoría del control de compuertas dice que ante un mecanismo de compuertas neurales que se ven en la médula, la sensación va a ir avanzando, ¿no? Es decir, que va a explicar la interacción del dolor con otras modalidades sensitivas. Eso lo podemos ver mejor acá. Entonces, tendremos que hay un estímulo, ¿sí? Y esta neurona de proyección, que es esta, determina una sensación dolorosa. Entonces, la interneurona, que se encuentra acá de color azul, te va a inhibir. Y como inhibes el estímulo, entonces el impulso no va a viajar, no va a seguir ascendiendo. ¿Ya? Entonces, la fibra C, como ustedes ven acá, que está bloqueando este impulso que se generó, y eso hace pues que el impulso se bloquee y ya no viaje. Pero en el caso de la teoría de la compuerta, lo que vamos a ver es que se genera un estímulo, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es que se inhibe el inhibidor. Y yo al inhibir al inhibidor, tendré pues finalmente el estímulo y el dolor va a ir ascendiendo. Esto ocurre a nivel de la médula, va a ir subiendo. Entonces, esa es la teoría de la compuerta. Sube un nivel, otro nivel, otro nivel, ¿no? De eso va. Ahora, por último, tengo la teoría de la neuromatriz, ¿no? Esta dice de que en el cerebro hay una red neuronal y esa red neuronal es la que va a controlar el dolor. Eso se llama neuromatriz. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto, por ejemplo, me sirve para explicar el síndrome del miembro fantasma. ¿Han escuchado sobre eso? Sí. Pacientes que los han amputado de la pierna y les sirve la pierna. Entonces, ¿qué pierna si ya no la tienes? Entonces, justamente la neuromatriz explica eso. Dice que el dolor se origina en el cerebro, que está íntimamente relacionado, ¿no? Los mecanismos para el dolor son iguales, ¿ya? Tenemos el receptor, ¿sí? La primera neurona, viaja a la médula, se decusa, va hacia el tálamo, llega a la corteza. Es lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Pero sí que tengo que hacer ciertas disquisiciones. Por ejemplo, el receptor del dolor se llama nociceptor. ¿Listo? Nociceptor. Y tendremos 2 tipos. El A delta, que es el que es rápido, y el C, que es lento. El estímulo del dolor lento explica, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no? Como es lento, eso hace que se perpetúe en el tiempo. Recuerden ustedes entonces que tenemos fibras A, B y C. Las A pueden ser A delta, A beta, A gamma y A delta, ¿no? Y las B y la C. ¿Cuál es la diferencia? Miren que las A alfa llevan la conducción de 60 a 80 metros por segundo. O sea, 80 metros de aquí a donde está la Santa Rosa abajo. En un segundo, es completamente rápido. ¿Listo? Ahora, la C es solamente de 0.2 a 1,5 metros por segundo. Ya se entiende que la fibra C es más lenta y esto explica el dolor crónico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, los receptores
son estímulos o son receptores que van a generar los estímulos, ¿no? Mecánico, térmico, químico. Y tendremos, por ejemplo, en el primer nivel, o sea, en la primera neurona, tendremos, por ejemplo, prostaglandinas, leucotrienos, histamina, racemina. ¿Qué son todos estos? Mediadores de la inflamación, clase 1, ¿no es cierto? Los mediadores de la inflamación. Entonces, los mediadores de la inflamación van a estimular a los nociceptores, ¿no? Acuérdense que un síntoma cardinal de la inflamación, ¿qué cosa era? Dolor. ¿Se acuerdan lo de Celso? Color, calor, humor y dolor. ¿Listo? Entonces, los mediadores de la inflamación estimulan eso, ¿no? Ahora, en el segundo nivel, que es en la médula hasta el tálamo, tendré glutamato y noradrenalina. ¿Listo? Y por último, el más conocido, la famosa sustancia P. ¿Listo? La sustancia P es un neuropéptido que se libera en el cuerno posterior de las fibras tipo C y prolonga la acción del glutamato. Entonces, eso hace que haya un dolor crónico, una hiperalgesia secundaria. Acá tiene más de lo mismo, glutamato en las filas A delta, la sustancia P en las filas C. No se olviden, ¿ya? Ahora, yo les decía que la información llegaba a la médula, ¿no es cierto? Al cordón posterior. Pero no les dije qué parte de la médula. Miren, acá tenemos la mitad de la médula, cordón anterior, cordón posterior. Son las famosas láminas de Rexi. Tenemos lámina 1, 2, 3, 4, 5. ¿A dónde llega la información? A la lámina 5. ¿Listo? A la lámina 5 de Rexi. ¿Ya? Por cuestiones de tiempo, lean las demás, porque son 9:30, para que puedan ir a su examen. Y el resto las leen. ¿Listo? Ahora, igual, tenemos las dos vías del dolor. ¿Se acuerdan? Tendríamos entonces, captábamos el dolor, viaja por la A alfa, por la fibra C, llegaba a la médula y de ahí viajaba por el neoespinotalámico y por el paleoespinotalámico. Recuerden ustedes que el paleo, ¿dónde hacía conexión? ¿Con quién hacía conexión el paleo? ¿Con qué sistema? ¿Cuál? Con todas las terminaciones nerviosas se dividía. ¿El paleo dónde hacía conexión? ¿Con qué sistema? Límbico. El sistema límbico. ¿Y para qué dijimos que el sistema límbico? Ajá. Entonces, es por eso, cuando yo tengo dolor, también intervienen las emociones. Porque les comentaba, nadie está contento cuando tienes dolor. Entonces, sigan acá. ¿Se ve la flecha, no? Ya, entonces tengo el paleo, ya, y tengo el neo. El neo va de frente al tálamo, el paleo hace conexión con el sistema límbico, luego va a la corteza cerebral, ¿sí? Pero vean que aquí hay algo más. Del sistema límbico, el dolor, así como sube, va a bajar, ¿ya? Y cuando baja, primero se va a la sustancia gris periacueductal, ¿listo? Que se conoce como el centro analgésico endógeno. Es decir, sí, nosotros tenemos una parte del cuerpo en la que vamos a liberar analgésicos. O sea, nos va a calmar el dolor, ¿listo? Luego va a las neuronas noradrenérgicas pontinas, al núcleo magno del rafe y luego va a bajar hacia la médula. O sea que así como producimos dolor, vamos a producir sustancias que nos van a calmar el dolor. ¿Listo? ¿Cuáles son esas sustancias? Los famosos opioides endógenos. ¿Cuáles son? Encefalinas, endorfinas y dinorfinas. ¿Listo? Estas sustancias van a calmarnos el dolor. ¿Listo? Acá tiene más de lo mismo. El núcleo periventricular actúa encefalina, baja el núcleo del rafe, actúa serotonina, pasa el complejo inhibidor del dolor medular y la encefalina calma el dolor. ¿Listo? Tipos de dolor, ya para acabar, agudo y crónico, va a depender mucho de qué enfermedad hablamos, ¿no? Por ejemplo, el artritis reumatoide puede ser crónico más de 6 meses, ¿no? El agudo va más relacionado con síntomas autonómicos, alteración de la frecuencia cardíaca, el dolor sistólico. Y el dolor crónico es un más componente psicológico, ¿no? Irritabilidad, depresión, disminución del sueño, de la libido. Tipos de dolor según su ubicación. Somático, cutáneo. Cutáneo es piel, o sea, el dolor superficial. ¿Listo? Básicamente el dolor de la piel, ¿no? Se puede distribuir a lo largo de los dermatomas. El somático profundo va a ser dolor, por ejemplo, de músculos, periósteos, tendones, articulaciones, vasos sanguíneos. ¿Listo? Por ejemplo,
seco. El dolor visceral, lo que duele son las vísceras, y lo que duele son las vísceras huecas, como se lo expliqué en su momento. ¿Qué víscera hueca conozco? Estómago. ¿Qué otra víscera hueca? Intestino. Entonces, cuando esa víscera hueca se distiende, te da dolor. Y entonces, doctor, ¿y el hígado, el pulmón, que no es víscera hueca, sino víscera celular, duele o no duele? No duele. Lo que duele es la cápsula que lo recubre. ¿Quién recubre el pulmón? La pleura. Entonces, la estimulación de la pleura da dolor pleurítico. ¿Quién recubre el hígado? La cápsula de Gleason. La distensión de la cápsula de Gleason va a dar dolor, pero la víscera en sí no duele. ¿Listo? Lo que duele son las vísceras huecas, ¿no? Distensión del abdomen o del intestino, que va a hacer el famoso cólico abdominal. Y por último tendremos el dolor referido. Por ejemplo, en el caso del infarto del corazón, ¿dónde era el dolor? ¿Qué dolía en el infarto del miocardio? El pecho, ¿y hacia dónde se iba? Hacia el brazo izquierdo. Pero ¿por qué me duele el brazo si el problema es el corazón? Entonces, esa es la causa del dolor referido. ¿En qué consiste? Es un dolor que se percibe en un lugar distinto de donde se produjo. Por ejemplo, me duele el brazo izquierdo, es un infarto del corazón. ¿Cuál es la causa? Miren la figura. La piel va a la misma parte de la asa dorsal de la médula que la víscera. Van al mismo lugar, por eso se estimulan los dos. ¿Listo? Ahora, ¿y por qué ocurre esto? Porque probablemente durante la vida embrionaria han tenido el mismo origen y a medida que uno se ha ido desarrollando se han ido separando. ¿Listo? Entonces, un ejemplo claro era por el del infarto del miocardio. Otro ejemplo es el de la apendicitis. ¿Alguien ha tenido apendicitis? ¿Alguien? ¿Tú? ¿Dónde era el dolor al principio? ¿Cómo fue tu caso? ¿De frente en el lado derecho? Sí. ¿Alguien más ha tenido apendicitis? ¿Dónde fue el dolor antes? Ajá. Ajá. Primero te dolió por el ombligo, por el epigastrio, y luego se fue abajo. Eso es por el dolor referido. ¿Por qué le doy primero acá arriba si el problema es el apéndice? Porque primero se ha estimulado el peritoneo visceral, o sea, el que está alrededor del apéndice, y luego se ha estimulado el peritoneo parietal, que está más pegado a la pared. Entonces, cuando se pega a la pared, tú lo localizas más. Al principio seguramente era un dolor así vago, por acá arriba, y luego ya se fue para abajo, específicamente se puso acá derecha, ¿no? Eso explica el dolor referido, ¿no? Que es un dolor en otro lugar de donde se originó. ¿Por qué? Por el mismo origen embriológico. Entonces tendremos, por ejemplo, el dolor de acá, del corazón, que te va a doler toda la cara interna del brazo. Vean que el hígado te puede doler y acá, en el cuello, ¿listo? El diafragma en el cuello, en el hombro izquierdo, ¿no? Porque son dolores referidos, ¿no? Listo, hasta ahí, consultas. Y aquí para acabar, los pares craneales. Recordemos cuáles son. El primero es el olfatorio, el 2 es el óptico, 3 motor ocular común, 4 el patético, 5 el trigémino, 6 motor ocular externo, 7 facial, 8 auditivo, 9 glosofaringeo, 10 el vago, 11 el espinal y el 12 el hipoglósico. Tendremos nervios netamente sensoriales como el 1, el 2 y el 8, motores, el 3, el 4, el 6, el 9, el 11 y el 12, y mixtos que son sensitivos y motores, el 5, el 7, el 9 y el 10. Una alteración en el nervio olfatorio, que es el primero, nos va a dar disminución del sentido del olfato. Tendremos entonces la anosmia, cuando no podemos oler nada por alguna infección viral, algún medicamento. Parosmia es cuando tengo una alteración cualitativa del olfato, ¿no? Es decir, de que puedo percibir un olor que está presente en el ambiente, que se llama disosmia, o huelo algo que en verdad no hay. Huelo pollo a la brasa, pero ahorita no hay pollo a la brasa. Esa es una alucinación olfativa. Esto es una alucinación de epilepsia, Parkinson o algún trastorno psiquiátrico. Hiposmia cuando hueles menos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tienes la nariz tupida. Y perosmia cuando huelen más, por ejemplo en el embarazo. Son más sensibles a los olores. En el segundo par craneal, que es el óptico, la consecuencia del daño va a ser la ceguera. En todo el globo ocular o el párpado. Y entonces, en este caso, vamos a ver esto.
yo tengo, estos son los nervios ópticos, ¿sí? Este es el quiasma óptico, esta sería la corteza parietal y la temporal. Entonces, por ejemplo, algo que deben de observar acá es que el nervio óptico externo, que es la línea pespunteada de rojo, viene por el mismo lado, va al quiasma y se va hacia el mismo lado. Y te va a dar la visión de la parte externa. ¿Sí? Ahora, miren, de este mismo lado que es derecho, encuentro el nervio óptico que está más interno. Este viene, el nivel del quiasma se va al otro lado. Mientras que el más externo se queda en el mismo lado, el interno se va hacia el otro ojo y te va a inervar esta parte. ¿Sí? Lo mismo ocurre con este otro, miren. Viene por acá y se va hacia el otro lado. Esto es lo normal. Ahora, ¿qué ocurre si yo corto el nervio óptico a este nivel? Entonces, voy a tener pérdida de la visión en todo el ojo. Entonces, estoy perdiendo todo el ojo. Amaurosis. Si yo corto en B, a nivel del quiasma, y aquí viene cuando ustedes se pajarean, ¿no? Estoy cortando en B. Entonces, lo que yo voy a perder es, miren, el rojo, sí, lo que se va a ver es el azul. Y entonces lo que voy a perder es la visión interna. Se llama hemianopsia, hemi, mitad, bitemporal, porque son ambos ojos. ¿Listo? En cambio el otro era amaurosis, todo un ojo. Yo corto en C. Entonces, este rojo no hay. Y el azul tampoco va a haber. Entonces es la mitad de un ojo y la mitad de otro ojo. ¿Sí? Será hemianopsia porque es mitad, homónima izquierda. ¿Listo? Homónima porque es del mismo lado. O sea, lo que yo he perdido es esto. Del mismo lado, izquierdo. O sea, la mitad del izquierdo y la otra mitad del izquierdo. Es hemianopsia homónima izquierda. Si yo corto acá, que es en la corteza temporal, entonces lo que yo voy a perder es la mitad superior. Cuadrante superior. Y si yo corto acá, que es en temporal, la mitad inferior. ¿Listo? Y si yo corto acá, que es en el lóbulo occipital, entonces tendré, no veo, pero vean que en la parte central sí ve, se respeta la mácula. ¿Por qué? Porque la mácula tiene otro tipo de irrigación, que no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Les pongo la figura en el examen? Sí. No, en serio. Sí, por favor. ¿Ah? Listo. Bueno, en el tercer caso, que es el motor ocular común, sí, lo que yo voy a tener es una pupila dilatada, que es la midriasis, con incapacidad para mover el ojo en algunas direcciones, ¿no? En el cuarto par craneal, que también es el patético, puede tener, por ejemplo, visión doble o incapacidad para girar el ojo en sentido inferolateral. ¿Listo? Y en el sexto, que es el motor ocular externo, igual, incapacidad para girar el ojo en sentido lateral. Recuerden que el tercero, el cuarto y el sexto se evalúan de una sola forma, porque es los movimientos laterales del ojo, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda, derecha. ¿Listo? Por lo tanto, las consecuencias serían estrabismo, cuando un ojo es divergente, ¿no?, hacia afuera, o convergente hacia adentro. Ptosis, que es la caída del párpado, o diplopía, que es la visión doble. El quinto par craneal, que es el trigémino, tiene una rama B1, B2 y B3. B1 es cuando pierde la sensibilidad en la cara superior, B2 es en la mitad media y B3 es en la mitad inferior, ¿no? Aquí también puede haber problemas con la masticación, por el mastetero, ¿no? El músculo principal de la masticación. En el séptimo, el sexto ya lo vimos, el séptimo sería el nervio facial, ¿no? Y entonces tendría lo que conocemos como la famosa parálisis facial. Recuerden que el séptimo es sensitivo, porque nos va a dar el gusto, ¿sí? Pero también es motor, porque nos va a permitir la expresión facial, nos va a permitir sonreír, ponernos molestos, las lágrimas, ¿no? Entonces, cuando falla esto, tendré la famosa parálisis facial, como están viendo acá. Tendré caída del párpado, babeo, sequedad del ojo, ¿no? Lagrimeo excesivo. Generalmente es por un virus, ¿no? Generalmente es por virus. Igualmente por herpes, ¿no?
En el caso del octavo, lo que tendré es pérdida de la audición, ¿no? Recuerden que es sensitivo porque permite oír, ¿no? Y motor porque me permite el equilibrio. ¿Ya? Tendré entonces sordera, ¿sí? Sordera, mareos, pérdida del equilibrio, entre otras cosas. Acá está vértigo, ataxia, que es mi coordinación para caminar, nistagmus, que son los movimientos rápidos e involuntarios del globo ocular, y acúfenos, que son los famosos pinitos, ¿no? Como un zumbido de oído. En el noveno tendré el glosofaringio, ¿sí? Cuando hay un daño en el glosofaringio tendré pérdida de los sabores. No voy a distinguir bien, no voy a deglutir bien. El décimo, que es el vago, pues el vago inerva muchas cosas, ¿no? Recuerden que el vago tiene que ver con la broncoconstricción, el corazón, el sistema digestivo. Básicamente una lesión del vago me va a dar ronquera, pérdida de la voz, problemas para deglutir, ¿no? Y problemas en la motilidad digestiva. El 11, que es el espinal, un daño en el espinal yo lo voy a ver cuando no puedo mover los hombros, no voy a poder levantar los hombros, ¿listo? No voy a poder coger los hombros. Y por último el 12, dificultad para hablar, para deglutir, para mover la lengua a ambos lados, ¿listo? Bueno.